Y comienzo compartiendo pantallas. Una disculpa que hace 8 días. Ahorita de repente se incrementa mucho el trabajo en el posgrado en ciencias biológicas, entonces por eso, más que nada, ¿no? Bien. Bien. ¿Ya la ven? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en las cinturas pélvicas de 3 grupos: el chimpancé, el Australopithecus africanus y Homo sapiens. Si se dan cuenta, mientras más corta la cintura pélvica, mayor capacidad de bipedismo vamos a tener. Entonces, esa es la manera como llegaron a inferir de manera correcta, de forma correcta, la postura de Australopithecus africanus. ¿Qué Australopithecus africanus famoso conocemos? Muy famosa, más bien. Famosa, más que famoso. Famosa. Se llamaba Lucy, ¿no? Lucy, exactamente, Fernando. Lucy. Sí, que es un Australopithecus africanus, que ya en su postura era bípeda, su esqueleto está casi completo. Entonces es famosísima Lucy, ¿no? Muy atacada por los cristianos porque evidentemente pues demuestra la realidad de la evolución y no que las cosas son como ellos dicen, pero bueno, entonces curiosamente donde más datos de Lucy uno encuentra es en páginas cristianas, ¿no? Tirándole. Y hablando de otras cosas, y, en fin. Bueno, entonces, como les decía, es como podemos ver que una cadera nos va a dar el bipedismo en los grupos animales. Nos va a dar el bipedismo en los grupos animales. Entonces, de hecho, aquí está la imagen, ¿no? Aquí está la imagen de una cadera corta, nos va a dar una postura bípeda, una cadera larga nos va a dar una postura cuadrúpeda. Y fíjense cómo esta sencilla estructura ósea, formada por 3 huesos principalmente, y aquí además compuesta con las vértebras sacrales que comienzan a fusionarse y el coxis que se fusiona también, nos va a dar toda una estructura que va a determinar incluso la forma. Fíjense qué importante, va a determinar la forma de la, me faltó poner el puntero láser. Ahí está. La forma de la columna vertebral. De tal manera que en nosotros, los seres humanos, la forma de la columna vertebral tiene la forma de una S. Mientras que la columna vertebral de un gorila, que es el caso aquí de este esqueleto, tiene la forma de una C, no está tan contorneada, ¿no? No está tan contorneada, entonces fíjense cómo es importante la postura de la cadera. En cuanto les platique otra cosa que parece, según algunos investigadores, puede determinar la cadera, lo van a entender. Hace poco volvió a salir la noticia. Ahora sí tuve el tiempo y la tranquilidad de leerla completa. Salió la noticia en Facebook, de nuevo, de un matrimonio que quiso educar a un chimpancé como a su hijo. Y tenían un hijo de la misma edad del chimpancé. Detuvieron el experimento porque resulta que el chimpancé empezó a tomar actitudes cada vez más humanas. Sin embargo, algo que no podía hacer era pronunciar palabras. Y el hijo empezó a tomar actitudes cada vez más simiescas. Entonces esto pues evidentemente no les gustó y por lo mismo dejaron este experimento de lado. De algo que se dieron cuenta fue
que mientras el hijo sí podía pronunciar palabras como mamá, papá, agua, etcétera, etcétera, el chimpancé no. Y haciendo un estudio un poco más profundo, ya habiendo parado el experimento por esta cosa de que el hijo se les estaba volviendo simio, ¿sí? Porque el hijo veía que toleraban algunas actitudes del chimpancé y a él no le toleraban actitudes. Entonces, la lógica de un niño es, bueno, si estas las toleran y las mías no, pues me voy a comportar así, ¿no? Entonces, un estudio que hicieron a posteriori, después de haber parado el experimento, fue por qué el chimpancé no podía pronunciar palabras. Y se dieron cuenta que, en parte, era el desarrollo neurológico. Parte es el desarrollo neurológico. No tiene desarrollados los centros del habla a nivel cerebro, ¿sí? Y la otra parte es la cadera. Resulta que esta cadera permite que nuestras cuerdas vocales cuelguen de una manera natural que nos permite emitir sonidos. En cambio, con esta posición, como la de este gorila, que es muy similar a la de un chimpancé, las cuerdas vocales tienden a colgar de otra forma y no permiten la articulación de palabras. Lo máximo que pudo decir el chimpancé fue mamá. Entonces, fíjense que, claro, esto después de muchos ensayos y mucho todo. Entonces, fíjense qué interesante que un hueso, además digo del desarrollo neurológico, un hueso determina también la facilidad o no de comunicarnos mediante la palabra. Los chimpancés en su medio natural no necesitan de palabras para comunicarse, son sonidos, son posturas estereotipadas. ¿A qué me refiero con estereotipadas? Que siempre son las mismas posturas, siempre son las mismas gesticulaciones. Entonces, por ejemplo, si lo dudan un poco, busquen algún video de Jane Goodall, la primatóloga experta en chimpancés, una mujer extraordinaria, ¿sí? Muy, muy capaz, muy inteligente, muy, muy brillante. La verdad es que admiro a esa mujer. Cuando está con sus chimpancés, se ve hasta graciosa, ¿no? Uno piensa, hay un doctor y haciendo esas cosas, se ve hasta graciosa, pero es la manera como ella tiene de comunicarse con sus chimpancés. Sus chimpancés lo saben, y digo sus chimpancés porque son los que estudian, no porque sean propiedad de ella, ¿no? Entonces, la postura de saludo, la gesticulación de saludo, sobre todo en los chimpancés, es así. Y ese sonido. Entonces, es una manera que están diciendo ellos, hola. Sí, es una manera de saludar. Jane Goodall se ve muy, muy graciosa haciendo eso, pero, pues, no, o sea, Jane Goodall nos da 20,000 vueltas en cuanto al lenguaje de chimpancés, ¿no? Les digo, es una mujer sumamente brillante. Entonces, les digo, no les hace falta, pero si quisieran comunicarse como nosotros, pues no podrían, ¿no? Entonces ahí ese es un punto en contra de la película El planeta de los simios, que ahí se supone que César, el chimpancé, tiene un desarrollo neurológico que le permite articular palabras, ¿no? A lo mejor la postura no se las facilitaba. Pero bueno, entonces esto fue el hueso pélvico, ¿sí? El compuesto pélvico, el sistema pélvico, compuesto por principalmente 3 huesos. Vamos a pasar ahora a la cintura pectoral o escapular. Aunque se llama cintura, es en realidad muy diferente a la cintura pélvica, tanto morfológicamente como embriológicamente. Esta cintura pélvica tiene componentes dermales y endocondrales. Los elementos dermales son el cleitro, la clavícula y la interclavícula. ¿A qué se refiere con elementos dermales? Que su osificación es dermal. Entonces, esta clavícula que estamos viendo, que aquí es una cintura escapular de un ser humano, que es la que se supone que mejor conocemos, y si lo dudan, pues tóquense un poquito, ¿sí? Tóquense aquí antes del hombro, tóquense atrás. Ahora sí que incluso en el omóplato ahí están las escápulas, ¿no? Esa es nuestra cintura pélvica.
perdón, pectoral. Y esos son elementos dermales, es decir, esos se osificaron a partir de tendones, ¿sí? Se osificaron a partir de una estructura membranosa y por eso son elementos dermales. Los elementos endocondrales son la escápula y el coracoides, es decir, las alitas que le llaman las mamás, sobre todo cuando uno está muy flaco, ¿no? Y es niño y, ay, es que se te ven las alas. No, mamá, lo que se me ven son las escápulas, ¿no? Los del omóplato, ¿sí? Y esos son elementos endocondrales, es decir, esos tuvieron primero una formación de cartílago y posteriormente se osificaron. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo las estructuras escapulares de los peces cartilaginosos. No están bien desarrollados los elementos endocondrales. ¿Por qué? Porque no están osificados, y ya lo vimos en el artículo, ¿no? No tienen los genes para osificar, ¿sí? No se trata de una estructura cerrada, como los demás grupos, sino tiene forma de U. Fíjense, está el cartílago supraescapular, el proceso escapular y la barra coracoides. Y tiene forma de U. Y esa sirve de sostén a las extremidades pectorales o las extremidades anteriores, que son las aletas pectorales en el caso de los tiburones. ¿Sí? Aquí está. Como que si quitáramos si peláramos el esqueleto de un tiburón y viéramos su cintura escapular, así se vería, ¿sí? Con las aletas unidas firmemente unidas a ella, como nuestros brazos están unidos a nuestra cintura pectoral, aunque evidentemente, ¿cuál es la dificultad de la cintura pectoral con respecto a la cintura pélvica? Que la cintura pélvica, perdón, con que se aprendan 3 huesos, ya se la saben todas. La cintura pélvica es ilion, isquion y pubis, ya, tan. Esa es una cintura pélvica. Una cintura pectoral tiene la dificultad que según el grupo de vertebrados que se trate, va a tener distintos elementos, algunos parecidos, otros diferentes. En el caso de lasmobranquios, de peces cartilaginosos, y esto también aparece en rayas, aunque evidentemente muy modificado, tenemos el cartílago supraescapular, el proceso escapular y la barra coracoides. Aquí no hay ¿cómo se llama? No hay clavículas, por ejemplo. No hay clavículas. ¿Sí? Aunque hay algunos autores que este cartílago escapular le llaman clavícula, pero sí, o sea que es parecido a la clavícula, pero no, realmente no hay clavículas aquí, ¿no? En el caso de los peces óseos, su cintura pectoral es todavía mucho más compleja. Tiene esa misma forma de U, pero ahí tenemos que está formada además, está fusionada al hueso postemporal. Entonces, si esto lo lleváramos a nuestra cintura pectoral, significaría que tenemos una fusión a este hueso de aquí, al postemporal, ¿sí? Entonces, eso significaría que no podríamos mover el cuello. No podríamos mover el cuello. Esa es la anomalía que presenta Nemo. Por ejemplo, Nemo, el de la película, su papá, Dory, pueden voltear perfectamente y no tienen cuello. En la realidad, lo que tendrían que hacer es nadar o mover los ojos para poder ver hacia atrás. ¿Sí? Mover los ojos para poder ver hacia atrás o nadar y prácticamente voltearse. Es un poquito lo que ocurre cuando tenemos algún accidente, sobre todo accidente automovilístico, y que te ponen el dichoso collarín. Bueno, es parecido a traer la cintura escapular fusionada al cráneo, ¿no? Yo cuando me ha pasado, no lo hago, pero cuando le ha pasado a algún amigo,
me paro así por detrás de, oye, fulano, y como sé que no puede voltear, se voltea completo, entonces en ese momento me muevo, ¿no? Y ahí estoy de maldoso, hablándole, y el otro está volteando porque por el traer el collarín no puede usar el cuello, ¿no? Trae inflamados los músculos y un poco lastimados y torcidos los huesos del cuello. Entonces aquí tenemos el postemporal, que es una parte del cráneo. A esta se fusionan el supracleitrum, el postcleitrum. Aquí tenemos el cleitrum, ¿sí? Aquí sí hay una clavícula, fíjense, ¿sí? Y aquí está un escapulocoracoide. ¿A qué se parece este hueso? ¿A qué les... Piensen en nuestra cintura pectoral, ¿a qué se parece este hueso? ¿Esta estructura a qué se parece? ¿Al omóplato? Perdón, se oye muy bajito tu... Es que está dañado. ¿Al omóplato? Exactamente, se parece al omóplato. De hecho, nuestro omóplato también es un escapulocoracoide, nada más que le decimos omóplato. Si ustedes pudieran ver un omóplato, verían que tiene una estructura sobresaliente y ese es el coracoide, ¿sí? Que se está fusionando al resto de la escápula, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí sí se parece esta estructura a una estructura que nosotros usamos también, que está relacionada con nuestras extremidades, ¿sí? Esta clavícula tiende a perderse en los peces teleósteos, ¿sí? Aunque en grupos más primitivos de peces sí la vamos a encontrar, ¿sí? O sea, peces óseos, pero sí la vamos a encontrar. Bien. Entonces, aquí está, para que lo vean, ¿no? Aquí está, de hecho, este es el hueso postemporal y por acá adentro, por atrás está el supracleitrum y ahí viene toda la cadera, pero fíjense, todo esto se fija al cráneo del pez. Y aquí tenemos las aletas pélvicas, ¿de acuerdo? O sea, aquí está muy pegada la cintura pélvica a la cintura escapular, pero aquí está la cintura escapular. Y esto es cómo se llega a... Este es el supracleitrum. El cleitrum, aquí lo estamos viendo. Y están fusionados al postemporal. ¿Sí? Y ahí están muchos de los huesos que componen el cráneo de un pez. ¿Sí? Afortunadamente nosotros son menos y comienzan a fusionarse. Bien. Perdón. Me dio un poco de catarro. El esqueleto apendicular en anfibios. En este grupo se pierde la estructura que fija que la fija al cráneo, el postemporal, ¿sí? O sea, ya no tenemos postemporal. Por lo mismo, los anfibios sí tienen una sola vértebra cervical, entonces tienen un mini cuellito. Algo similar a lo que les ocurre a los jugadores de fútbol americano, sobre todo los que están en la línea de golpeo. Cuando ustedes los ven, tienen unos cuellazos, ¿no? Pero pues ahí es más bien desarrollo muscular para aguantar los trancazos ahí en la línea de golpeo. ¿Sí? En algunos grupos de anfibios hay una estructura de diamante que entra entre las clavículas, se llama interclavícula. Ahorita la vamos a ver en otra imagen. En los urodelos, bueno, aquí hay que cambiarle ya no son urodelos, ahora son caudata. En los caudata, la porción dermal de esta cintura se pierde completamente. En los anulos está muy modificada. Esta cintura pectoral, de hecho, es de un anulo. ¿Sí? Es de un anulo, es de una ranita. ¿Sí? Aquí tenemos esta cintura pectoral. Ay, perdón, dice peces óseos, es anfibios, ¿eh? Perdón, muchachos. ¿Sí? Vemos la supraescápula. ¿Sí? Vemos el procoracoide. Aquí el coracoide no está fusionado a la escápula.
Mientras en los peces sí, fíjense cómo es chistoso. En los peces óseos sí, en los anfibios no. En nosotros sí vuelve a estar. Entonces esa es una... Ese es una, ay, tiene un nombre, ahorita se me fue el nombre de cómo se le llama eso. ¿Mandé? ¿Alguien comentó algo? Cuando una estructura, cuando una cuestión evolutiva, una estructura se repite, aunque hay grupos intermedios donde no está. Tiene un nombre eso en evolución, pero ahorita se me acaba de ir el nombre. Sí. Bueno, a ver si me acuerdo más adelante. Pero bueno, en anfibios no está así. ¿Sí? Vemos la clavícula, aquí sí hay una clavícula desarrollada. Vemos el húmero. Aquí está el húmero, aquí vemos cómo se articula el húmero con esta parte, con la fosa glenoide, ¿sí? Mientras en la cintura pélvica, la estructura que recibe la cabeza del húmero se le llama, ¿Alguien recuerda cómo se llama esa estructura? ¿Puedo repetir la pregunta? Disculpe. El acetábulo, ¿sí? Aquí le llamamos fosa glenoide. Entonces, en la cintura pélvica es acetábulo donde se articula y aquí es fosa glenoide donde se articula con la epífisis del húmero, ¿sí? Aquí vemos el procoracoide. Son las dos distintas vistas, ¿no? La vista dorsal y la vista pectoral. Aquí está la estructura que parece diamante que estaba mencionando, que se presenta en anfibios anuros. ¿De acuerdo? Bien, en reptiles vamos a tener una gran variedad de formas de la cintura pectoral. ¿Por qué? Tenemos una gran variedad de adaptaciones. Por ejemplo, en la tortuga son estructuras sumamente fijas. ¿Sí? Tenemos el omóplato, tenemos el precoracoide, el coracoide, ¿sí? Y realmente aquí no hace falta que esto esté muy, muy fijo. Sí está fijo mediante las estructuras idóneas para eso, a la columna vertebral, pero no hace realmente mucha falta. ¿Por qué? Porque todo esto está fusionado al caparazón de la tortuga. Recuerden que el caparazón forma parte, incluso ahí están fusionadas las costillas. Cuando veamos respiratorio vamos a ver que esa fusión de costillas al caparazón y esa fusión también de algunos huesos, como son la cintura pélvica al caparazón, limita mucho a las tortugas en cuanto a movimiento, les da seguridad y fuerza para protegerse. ¿Qué hace una tortuga terrestre cuando la molestas? Mete extremidades y cabeza y se queda. Aguanta esperando que su caparazón resista. Entonces, todas estas adaptaciones son muy diferentes, ¿sí? Sin embargo, sí vamos a encontrar que en reptiles consta de escápula, coracoides, procoracoides, clavícula, interclavícula. Van a cambiar un poco su forma de acuerdo al hábito del animal. ¿Quiénes no tienen cintura pectoral de los reptiles? ¿Los colúbridos? ¿Las serpientes? Las serpientes, y no solamente los colúbridos, los bipéridos, todas las serpientes no tienen cintura pectoral y les quedan algunas serpientes, como por ejemplo pitones y boas, les queda una reminiscencia de cintura pélvica, que son los dichosos espolones, ¿no? Que ahora esos espolones hay quien comenta que se utilizan para la cópula de las serpientes. Eso ya lo veremos
cuando nos toque ver urogenital, ¿sí? Entonces, así sería el esqueleto de una tortuga, así sería el esqueleto de un cocodrilo. Ahí tenemos el omóplato, ahí está el húmero fijándose a la fosa glenoide, también recibe nombre de fosa glenoide. Tienen ya más vértebras cervicales, evidentemente ya en los anfibios se perdió la fusión al postemporal, entonces ya no hay una fusión al postemporal de esta cintura, entonces los reptiles, sobre todo los cocodrilos, sí perfectamente pueden voltear usando su cuello, ¿sí? Vamos a pasar ahora al esqueleto apendicular, el esqueleto en la cintura pectoral de aves. Está sumamente adaptada al vuelo, por lo tanto está muy reducida. La estructura más conspicua de la cintura escapular son las barras coracoides y la fúrcula. En las aves, la fusión de ambas clavículas forma la fúrcula, lo que es llamado el hueso de los deseos. Este huesito. Ahorita vamos a ver dónde se ubican las aves. ¿Por qué se le llama el hueso de los deseos? ¿Alguien sabe? Es que he visto en las películas que utilizan ese hueso y dos personas jalan de ambos extremos y el que se quede con la parte más grande es el que ganaría y como que tendría un deseo o algo así, recuerdo. Es al que se le cumple el deseo, exactamente, Ver, muchas gracias. Sí, entonces jalan cada parte, toman con los dedos esta parte y esta otra, jalan, y el que se queda con la mayor porción, pues ese se le cumple el deseo. Por eso los gringos le llaman sobre todo mucho el hueso de los deseos. El nombre correcto es fúrcula, y aquí tenemos la fúrcula. Fíjense, aquí va a estar la fúrcula, entonces la cintura pectoral de aves va a estar muy reducida. Muy reducida. Vamos a tener el coracoides, escápula, aquí está la fosa glenoide, y este es el húmero, y aquí estaría, así sería el ala de un ave, ¿no? Sería el ala de un ave, ahí está. Y aquí está la dichosa fúrcula, aquí es donde se encuentra. Para que cuando la siguiente vez que coman ustedes un pollo rostizado, esto se puede encontrar tanto en pollos como en guajolotes. La siguiente vez, ahorita que viene Navidad, porque creo que aquí en México nadie celebramos, porque no es una fiesta propia de México, ¿no? Pero puede haber norteamericanos o gente con ascendencia norteamericana que celebren el Día de Acción de Gracias, y ahí también se come pavo, y entonces ya sabrán en dónde buscar la fúrcula para el huesito de los deseos, ¿no? Para pedir un deseo. Entonces, así sería el esqueleto escapular de aves. Llegamos al de mamíferos, que es el que mejor conocemos. Aquí tenemos el omóplato, o lo que es, este es lo que les decía, esta es la estructura que les decía, esta es la barra coracoides, que se está fusionando al resto de esta placa ósea, ¿sí? Y ahora le llamamos omóplato. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, es muy parecido al de peces óseos. Sin embargo, bueno, hubo grupos en los que no se dio esta fusión. El coracoides, quedan reminiscencias, es estas reminiscencias. Las clavículas pueden estar o no presentes, va a depender de la forma de vida del mamífero. Aquí es cuando lamento yo profundamente que no estemos en el laboratorio, porque ahí en el laboratorio Animales 1 hay un esqueleto de león que donó una persona que tenía uno de estos animales como mascota. Se murió, entonces lo llevó al dermestario y dijo, bueno, yo quiero quedarme en la cabeza, ustedes quédense con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, en nuestro esqueleto de león, Leoponcio, como le digo yo, está incompleto porque le falta la cabeza, pero es sumamente enriquecedor estudiar a Leoponcio. ¿Por qué?
porque vemos que no están estas estructuras, no están estas clavículas. Y entonces la única conexión que tiene son sus omóplatos con la columna vertebral, pero es una conexión mediante ligamentos. Entonces, ¿por qué será? Piensen e imaginen por qué razón será que no existen las clavículas en los leones y en algunos gatos en algunos felinos están muy reducidas, no llegan a conectar. Si ustedes tocan su clavícula, si van tocando desde el hombro la clavícula, está aquí, va a llegar un punto donde se fusiona aquí con parte de los huesos del esternón. De hecho, allá hay un hueco que si lo tocan van a sentir que les falta el aire. Ese es un buen punto. ¿Saben dónde pueden aprender bien anatomía humana? En páginas de defensa personal, porque manejan mucho todas las estructuras. Entonces, este hueco que tenemos aquí que llega a la tráquea directamente, es uno de los puntos donde si te están atacando, tú con 2 dedos puedes clavarlos ahí con fuerza y entonces el atacante va a detenerse porque va a sentir que le falta el aire. Pues sí, estás presionando la tráquea. ¿Sí? Ahí está casi luego nuestra tráquea. Ahí es donde se hace la traqueotomía. ¿Sí? Y al hacerse la traqueotomía ahí, se pierde la capacidad de meter aire por otro lado y se pierde la capacidad de hablar. Entonces, bueno, todo esto era porque toquen su clavícula y noten que llega, se articula muy cerca de los huesos del esternón, ¿sí? Allá, costillas y huesos del esternón. ¿Por qué en los grandes gatos, en los leones, no hay clavículas? ¿Por qué será, muchachos? Eso es porque les permite como ser más ágiles, es como que tienen más libertad de movimiento. Oye, un poco viciado tu sonido, no entendí mucho. A ver, si lo puedes repetir. Tiene más libertad de movimiento. Sí, exactamente. Bueno, y básicamente sobre todo es porque los leones al correr establecen un golpeteo en sus patas. Si hubiera clavículas, ese golpeteo conduciría directamente el golpeteo a la caja torácica. Entonces eso pues, podría dañar los órganos. Esa es una razón. Otra razón es, si se han fijado cuando acechan los leones, sus omóplatos sobresalen muchísimo, ¿no? O sea, esos ligamentos tienen una elasticidad bárbara y les permite que cuando tiran el zarpazo, nosotros estamos limitados a estirar los brazos hasta un cierto punto. Los leones, al no tener esta limitante ósea de la clavícula, les permite estirar la pata un poco más y si se les está yendo la gacela, pues la estiran, sacan las garras y la atrapan, ¿no? ¿A dónde vas? Vente para acá, ¿no? Que te voy a devorar. Entonces, por eso es que en algunos gatos, sobre todo, les digo, en Leoponcio se ve claramente, no hay clavículas. Están sus omóplatos, pero no hay clavículas, ¿no? Entonces, es interesante esto, cómo va cambiando esta cintura escapular. En el caso de nosotros, aunque no nos guste y aunque los cristianos se rasguen las vestiduras y no les guste, nuestra cintura pectoral habla de nuestro pasado arbóreo. Gracias a esa cintura nosotros podemos, sin embargo, o sea, no podemos correr como un león a cuatro patas, ¿no? No podemos estirar tanto la pata como un león, en la pata delantera o el brazo, como un león, pero nosotros podemos hacer algo que los gatos no hacen. No pueden, ningún gato puede, por la estructura de su cintura pectoral.
no pueden girar exactamente por atrás. Por eso son tan flexibles de la columna, para que puedan girar y lamerse el lomo. ¿Sí? Pero no pueden girar su brazo hacia atrás. Hay personas que alcanzan, si hacen esto, alcanzan a tocarse los dos dedos índices. Y es curioso, dependiendo de un poquito a pesar de que siempre buscamos la perfección y creemos que somos perfectos, nuestra columna vertebral no siempre está completamente recta. Siempre en todos, de una vez grábenselo, tiene una ligera escoliosis. Esto es una ligera curvatura que no debería ir. Entonces, hagan el intento ustedes, si lo van a notar. Por un lado, brazo derecho hacia atrás, por arriba, brazo izquierdo hacia atrás, por arriba. Inténtense tocar los dedos anulares, perdón, los dedos medios. Van a encontrar que no pueden. Si lo hacen por el otro lado, a lo mejor sí pueden. Y entonces eso está diciendo que ustedes tienen una ligera asimetría causada por su columna vertebral. En teoría, si fuéramos completamente simétricos y no tuviéramos esa ligera escoliosis, ¿sí? Sí lo podríamos hacer igual con ambas manos. Hay una mano que alcanza mejor la espalda que la otra, y eso habla de una ligera escoliosis en la columna vertebral. Pero gracias a la forma de nuestra cintura escapular, es que podemos nosotros girar el brazo, y entonces aquí, como en el esquema del monito del chimpancé, estamos viendo que él puede perfectamente balancearse de los árboles. Si no tuviera así su cintura escapular Tarzán, pues no podría pasarse de liana a liana como lo hacía en la caricatura de Disney, ¿no? Que ahí está muy fantasioso cómo pasa de un árbol a otro. La verdad es que la fuerza que tiene un chimpancé comparada con la fuerza de un ser humano no hay manera de ganarle a un chimpancé. Es más, un monito más de chiquito nos gana en cuanto a fuerza. Nuestra tendencia evolutiva, la tendencia evolutiva que nosotros tenemos, la estructura evolutiva que nos hace ganar es nuestro cerebro, no tanto una cuestión física, ¿no? Bien, y aquí esta imagen que me gusta bastante, una vez más es un cladograma que va desde los teleosteos modernos, los osteícteos, hasta los mamíferos, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo van cambiando, perdón, todas estas estructuras, ¿sí? Entonces, esta imagen, ya cuando haga esta presentación PDF y se las mande, la van a poder estudiar con detenimiento para que vean. Aquí, por ejemplo, en los anfibios, la clavícula se llega a perder, por eso está con líneas punteadas, ¿no? Aquí con líneas punteadas también se llega a perder en lagartijas. En otros sí tenemos la clavícula. Aquí en los mamíferos, en este tipo de mamíferos tenemos que también se pierde la clavícula, por eso está con línea punteada. Entonces vamos, ahí nos sirve perfectamente para ver qué estructuras permanecen, qué estructuras se pierden. Bien, ahí está nuestro omóplato, clavículas, ¿sí? Para que los conozcan bien. Aquí está la cavidad glenoidea o la fosa glenoide, que es a donde se articula el húmero. Aquí es donde se articula el húmero. Todo esto es parte del hombro. Como son huesos muy complejos, por eso es tan complicado cuando uno se zafa el hombro, se rompe, sí, sufre alguna luxación de hombro. Por eso es tan complicada la rehabilitación, porque es una estructura bastante compleja. Entonces, a veces tendones y ligamentos tienden a desgarrarse y, olvídense, es bastante complicado recuperar eso. Y no es difícil, lastimarse el hombro o lastimar los ligamentos o tendones que lleguen que ligan ya sea hueso con hueso o músculo con hueso.
Hay veces que con que nos detengamos duro en un coche a punto de chocar, se llegan a lastimar no la parte ósea, sino la parte ligamentosa, y eso causa un verdadero problema. ¿Sí? Bueno, ok. Pues vamos a pasar ahora a las extremidades, que es parte del esqueleto y ya es la última parte antes de que pasemos a músculo. ¿Sí? Todos los vertebrados tienen 4 extremidades pares. Por eso es chocante ir con un anatomista a ver la de X-Men, porque de repente va a haber cosas que no son que vamos a criticar. ¿Cuántas extremidades tenía, por ejemplo, en los X-Men, el ángel? Si alguien recuerda esa película. Digo, no sé que ustedes no están tan viejos como yo, pero yo creo que sí la vieron, ¿no? Las primeras de los X-Men, no las últimas, sino las primeras donde sale el ángel. Que Pues rescata al serían papá. 6, ¿no? ¿Mandé? Serían 6, ¿no? Serían 6 extremidades, ¿no? Entonces, realmente cuando yo vi al ángel dije, ¿a poco? No inventen, no son 6 extremidades, no, eso no es posible, ¿no? Por muy X-Men que sea, ¿no? Entonces, también muchas veces, muchos dragones les ponían sus 4 patas y las alas. Pero las alas necesitan un sustento óseo para tener músculos que permitan que se muevan y levantar al dragón. Por eso me gustaron, por eso se ve que sí estudiaron anatomía los productores que hicieron la de Juego de Tronos, porque las alas de los dragones eran sus patas delanteras, ahí sí estaba bien. Es como cuando nosotros vemos un pterodáctilo, uno de estos reptiles voladores que convivieron con los dinosaurios durante las eras geológicas que existieron. Sus patas anteriores, sus extremidades anteriores son sus alas. No tienen las extremidades anteriores y las alas, ¿no? Entonces son 4. En el caso de los peces, tanto cartilaginosos como óseos, las denominamos aletas pectorales, las anteriores, y pélvicas, las posteriores. En los demás miembros de los tetrápodos, vamos a llamarles miembros anteriores y miembros posteriores. En todos los casos están asociados con las cinturas. ¿Sí? Estas extremidades se originan en las crestas epidérmicas apicales y están reguladas por la expresión de los genes homeobox o HOX. ¿Sí? Aquí tenemos un cladograma hecho con los genes, con la expresión de los genes HOX. ¿Sí? ¿Cuáles genes HOX se presentan? Aquí está Tiktaalik, ese ejemplar que les presentaba yo maravilloso, el fósil ese que encontraron en Canadá, ¿no? Y aquí está un tetrápodo. Estas dos se parecen porque casi se expresan los mismos genes HOX. Aquí se expresa otro gen HOX, diferente, y por eso la extremidad es diferente. Entonces, había una medicina que se usó mucho en los 60s, en los 60 sobre todo, del siglo pasado, 1960 al 65 se usó más o menos. Era un medicamento que no sé por qué, no tengo muy claro por qué de repente se los daban a las embarazadas. Se llamaba talidomida, porque no a todas las embarazadas se los daban a algunas. Y tenía una sustancia que se llamaba talidomida. Pues resulta que la talidomida imposibilitaba la expresión de algunos genes HOX, y entonces los bebés nacían sin extremidades. O sea, curiosamente, hubo bebés que nacieron con las manitas, pero no tenían brazos, entonces se veía muy raro, ¿no? El bebé con las manitas aquí pegadas al tronco, evidentemente, pues esto es bastante incapacitante, ¿no? O los pies también. De hecho,
De hecho, uno de estos motivadores profesionales y se dedica a dar charlas y pláticas muy, muy bonitas, lo que sea de cada quien, preciosas pláticas, ¿no? Nick Vujicic, búsquenlo luego en Google. Él, por ejemplo, no se le expresó ningún gen Hox, entonces no tiene ni piernas ni brazos, tiene un piecito nada más, el pie izquierdo más o menos se desarrolló y está, sí, o sea, está así, y qué bárbaro, es un tipo independiente, vivía solo, ahorita ya está casado, tiene un hijo precioso, el hijo nació completo, porque ahí ya no tomó talidomida la mamá. En cuanto anotaron eso de la talidomida, la prohibieron, pero sí hubo muchos nacimientos de bebés así, que inhibían los genes Hox e inhibían por lo tanto, la expresión de extremidades. Entonces nacían, curiosamente de las manos no, pero el resto de la extremidad sí. Entonces por eso nacían así tan raros o con los piecitos. Bien, vamos a ver las extremidades de los peces. En el caso de si esto es una barra coracoide, esta aleta, ¿de qué tipo es? ¿Pectoral o pélvica? ¿Bien? Si esta es una barra coracoide, el coracoide está asociado a la cintura pectoral, entonces esta es una aleta pectoral. Si esta es una barra isquiopúbica, y aquí está el proceso ilíaco, ¿esta aleta qué será? ¿Pectoral o pélvica? Pélvica. Pélvica, muy bien. Y aquí tenemos la aleta pectoral, la aleta pélvica de una hembra de tiburón, y aquí tenemos la de un macho. Aquí está el mal llamado, bueno, es que los gringos le llaman clasper porque para ellos clasper es como sinónimo de gancho, parece, es como enganchar, como gancho. Para nosotros, el término correcto, esta estructura pasó por un nombre que a mí me gustaba, nada más que yo no sé ya por qué lo volvieron a cambiar, que se llamaba gonopterigio. Gonos, relacionado con las gónadas, pterigio, una extremidad, ¿sí? Aleta. Y a mí me gustaba ese término, gonopterigio, se me hacía correcto. Pero ahora le llaman mixopterigio. No tengo idea por qué, tengo que buscar por qué demonios se llama mixopterigio ahora. Entonces, fíjense cómo cambia la aleta pélvica de un tiburón hembra a un tiburón macho. Y aquí tenemos la estructura copulatoria llamada clasper o mejor llamada mixopterigio. También, pues suena correcto, gonopterigio, a mí me gusta. A mí me gusta, se me hace un término etimológico correcto, aunque algún embriólogo a lo mejor algo vio, por eso le llamó mixopterigio. Había que ponerse a buscar esto, ¿no? Están asociadas con las cinturas respectivas. En los peces óseos, los elementos se hallan muy reducidos, más bien son lóbulos flexibles. Hay dos teorías de cómo pudieron originarse las aletas. Una es de Hegenbauer, del siglo XIX, que dice que las aletas provienen de los arcos faríngeos. La segunda teoría, que es más aceptada, propuesta por Balfour y Thatcher, dice que son plegamientos que se dieron en el cuerpo. Aquí tenemos estos plegamientos que, si ustedes recuerdan, los alcanzamos a observar en los anfioxos y después se transformaron en aletas. Es por eso que cuando vemos las aletas pélvicas muy separadas de las pectorales, decimos que es un pez primitivo. Esa es ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque se parece más a cuando tenía las aletas casi unidas, que eran todas una sola. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, esta es la teoría más aceptada, la de Balfour y Thatcher, de la teoría del plegamiento.
La otra, bueno, pues nada más es bueno conocerla, pues fue una propuesta, pero no tiene ni siquiera sustento, ya ni siquiera sustento embriológico, ¿no? Entonces aquí tenemos las aletas de los peces, aquí tenemos las aletas pectorales, aquí las aletas pélvicas, ¿sí? Y la cintura pélvica como tal de los peces óseos, ¿sí? Vamos a pasar ahora a las extremidades de los tetrápodos. Siempre el pasar de un organismo poco evolucionado a uno más evolucionado va a significar un poco más de complejidad, ¿sí? Aquí vamos a tener una serie hace rato que les estaba hablando de la talidomida. La talidomida impedía que se expresaran los genes HOX que forman el estilopodio y el pseudopodio, ¿sí? Pero no el autopodio. Ese es otro gen HOX. Entonces, por eso es que les decía que estos niños nacían con manitas o con piecitos, pero sin piernas o sin brazos. Entonces, para términos funcionales, vamos a dividir las extremidades en estos tres, estilopodio. Si estamos hablando de las extremidades anteriores, el estilopodio es la parte superior del brazo, o sea, lo que sería el húmero. Si estamos hablando de las extremidades pélvicas, en el caso de un ser humano, el estilopodio sería el muslo, ¿sí? El pseudopodio sería el antebrazo, ¿sí? En el caso de extremidades anteriores, y en el caso de extremidades inferiores o extremidades posteriores, sería todo lo que es la parte de la espinilla, ¿sí? Todo lo que es la parte de la espinilla. Y el autopodio, en el caso de las extremidades anteriores, es lo que se denomina manus, o sea, manos, de ahí viene la palabra mano, o pes, lo que es el tobillo y los pies como tal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí ya podemos dar una zonación. Basándonos en esto, nosotros podemos decir, por ejemplo, los chicos que se vayan a dedicar a estudiar aves, estudian cómo varía en longitud el estilopodio y el pseudopodio de una ave a otra. El autopodio o autópodo casi siempre es del mismo tamaño, ¿sí? En las aves, lo que varía muchas veces en su tamaño es esto, y va a depender de si tenemos el ala cortita de una alca, que es una avecita que vive en el norte, en el polo norte, o las alas enormes de un albatro, ¿no? Va a depender de esta longitud de estilopodio y pseudopodio, o pseudópodo, ¿sí? Bueno, el estilópodo, según la extremidad que se trate, comprende el húmero, extremidad anterior, o el fémur, extremidad posterior. O sea, aquí vamos a tener húmero o fémur, de acuerdo a la extremidad que estemos hablando. Pseudópodo, esta comprende el radio y la ulna, extremidad anterior, aquí, radio y ulna, o tibia y fíbula, extremidad posterior. Y el autópodo comprende los carpos, metacarpos y falanges, extremidad anterior, y los tarsos, metatarsos y falanges, extremidad posterior. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, es como vamos a tener la zonación y es los huesos que va a comprender, ¿sí? Es los huesos que va a comprender cada una de estas partes. Este esquema que me encanta, y de una vez se los digo, es un esquema que pongo en el examen. Cuando toca hacer examen y cuando es presencial el curso y cuando me toca a mí dar teoría, se los pongo en el examen. ¿Por qué? Porque aquí podemos
ver los huesos y no importa de qué organismo se trate. Podemos nombrarlos perfectamente. Aquí está el pes y aquí está manus. Entonces, estilópodo, fémur. Cegópodo, tibia y fíbula. Autópodo, tarsales, metatarsales y falanges. Aquí está el dedo gordo del pie y aquí está el dedo pequeñito. ¿Sí? Así está. Y posteriormente tenemos la manus, el estilópodo, el húmero, cegópodo, una radio, y el autópodo, carpales, metacarpales y falanges. Aquí hay además un letrero que nos está indicando posaxial, preaxial. ¿A qué se está refiriendo, muchachos? ¿O qué utilidad tendrá? Es para indicarnos. Uy, te oyes bien bajito, José. Hace rato te escuchaste muy bien. ¿Se me escucha? No, se oye ahí que susurras, pero no se escucha bien. De hecho, creo que conectas otro teléfono para hablar luego, ¿no? Es que Bueno, ahorita entonces, ¿mandé? Es que ahorita mi micrófono está fallando. Ah, ya, con razón. Bueno, se los voy a explicar, aunque yo sé que José prácticamente tenía la respuesta. Esto nos está hablando de la posición, recuerden ustedes los cortes, cuando hablamos de corte sagital, corte, etcétera, nos está hablando de la posición para que sepamos qué parte va hacia afuera y qué parte va hacia adentro. Es decir, si yo toco mi hueso de aquí, ¿qué hueso estoy tocando en mi hueso del brazo, en el zeugópodo? En el zeugópodo. Si yo estoy tocando el hueso de aquí, estoy tocando la tibia porque es preaxial, antes del axis, ¿sí? Y este es posaxial, después del axis o del eje o de la columna vertebral. Entonces, si yo toco aquí el interior de mi brazo, aquí tengo la fíbula, acá tengo la tibia. Igual en las piernas. Si toco la parte exterior de mi pierna, estoy tocando el radio, y si toco la parte interna, estoy tocando la ulna, ¿sí? Entonces, esa es la función de esto, de posaxial, preaxial. ¿Qué significa? Que aquí en medio, en el caso de esta estructura, aquí en medio va a estar la columna vertebral, ¿sí? Y acá ya no, por eso es preaxial. Y aquí va a estar la columna vertebral, y acá ya no, por eso es así posaxial y preaxial. ¿Sí queda claro este esquemita? Y ahí vemos la zonación que tenemos de las extremidades anteriores y posteriores. Entonces ahí, estilópodo, zeugópodo, autópodo, ¿sí? Y comparado los huesos, fíjense ahí, comparado los huesos de las extremidades anteriores de un humano, un gato, una ballena y un murciélago. Perfectamente estamos viendo, me regreso tantito para que le demos el nombre correcto. Perfectamente estamos viendo el húmero, la ulna, el radio, ¿sí? Entonces, si está por fuera, este es el radio y este es la ulna. Este es el radio y este es la ulna. Este es el radio, este es la ulna. Radio, fíjense cómo está reducido, y la ulna. Y en sí, de hecho, lo que forma gran parte de las alas de los murciélagos son los dedos, ¿sí? Son los dedos. Entonces, incluso esa capa de Batman, por eso me gustaba cómo se extendía la del Batman de Christopher Nolan, ¿no? Porque
funcionaba exactamente como el ala de un murciélago. Fíjense que la mayor parte de la aleta de una ballena van a ser precisamente las falanges, el autópodo, los dedos. ¿Sí? Y aquí además presentan otra cosa interesante. Presentan las garras del gato. Y fíjense las garras del gato a qué están asociadas, a falanges. Por eso cuando a un gato le mandamos a extirpar quirúrgicamente las garras, lo único que hacen es cortarle las falanges. Y entonces varía toda su postura del pobre gatito. Por eso, pues lo mejor, si no quieres que te rasguñen, pues no tengas gato. O córtale las uñas, nada más que es una pachanga. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos las extremidades de distintos grupos e incluso, por ejemplo, de un ictiosauro, de un ave, de un perisodáctilo, de un artiodáctilo y de un artiodáctilo generalizado. Vamos desde los anfibios, lagartijas, tortugas, ictiosaurio, ave, ¿sí? Un anfibio moderno, una lagartija, un pollo, un caballo fósil. Fíjense el caballo está parado sobre un dedo, porque estos son los metatarsales. Y entonces antes tenía otros dos deditos, tenía unas patitas más compuestas. Ahora resulta que los dedos aquí están prácticamente fusionados y prácticamente van parados sobre el dedo medio. ¿Sí? Lo que llamamos la pata del caballo en sí son dedos, ¿no? O sea, donde está el casco son dedos y esa es la uña. Aquí tenemos lo del gato, es lo que les explicaba de las falanges. ¿Sí? Y aquí tenemos el del humano. ¿Sí? La mano del... Ahí evidentemente falta el pulgar. No, perdón, este es el pie. Este es el pie. ¿Sí? Ahí tenemos el dedo gordo y el dedo pequeño. Ahora, detalle interesante. De acuerdo a este tipo de extremidades, vamos a tener posturas. Lo que se llama ungulígrado, es decir, cómo camina un ungulígrado, prácticamente camina sobre dos dedos. Digitígrado, prácticamente camina sobre los dedos, como es el caso del gato. Y plantígrado, camina sobre la planta del pie. Entonces, fíjense que aunque seamos mamíferos, gatos y seres humanos, tenemos una distinta posición. El gato es digitígrado, siempre camina sobre sus deditos, igual que el caballo. ¿Sí? Y en el caso de nosotros siempre apoyamos la planta. Entonces, ¿quiénes otros apoyan la planta y que a veces se les denomina así y de repente dicen, estos grandes plantígrados? ¿A quiénes se refieren? Generalmente en documentales de Alaska. Los grandes plantígrados son los osos, caminan igual con la planta del pie. Aquí un detalle, lo que les comentaba. Cuando tú le mandas a extirpar las garras a tu gato, cortan las falanges donde están las uñas, o sea, así de salvajes. Ustedes imaginen que pierden esta porción del dedo, ¿sí? Pierden esta porción de cada dedo. Eso es lo que están cortando. Entonces el gatito ya no puede ser digitígrado y pasa de digitígrado a plantígrado. ¿De acuerdo? Eso le trae muchas alteraciones al pobre gato, entonces por eso mejor no alterarlos. Bien, con esto terminamos lo de las extremidades y lo de esqueleto de los grupos de vertebrados. Como les digo, este es un resumen de de hecho, aquí dejo de grabar para que nada más se grabe esta parte. Lo que dejé fue de compartir.